En esta primera entrevista vamos a estar hablando con Sandra Sinkowski. Ella es fonoaudióloga y profesora de foniatría por el Día Mundial de la Voz, que es este martes 16 de abril. Vamos a estar charlando sobre los cuidados que tenemos que tener y la importancia que tiene la voz. Además, nos va a estar comentando algunos datos muy poco difundidos sobre la prevención de ciertas patologías. ¿Por qué es importante cuidar la voz? Bueno, es importante cuidar la voz porque es nuestro instrumento de comunicación. Nosotros hablamos con las cuerdas vocales, que son dos músculos muy pequeños que están en la altura media del cuello, que están dentro de la laringe, que tienen entre 9 y 11 milímetros. Y es la productora del sonido que hace posible que podamos hablar y que nos podamos comunicarnos. Como hablamos toda la vida con dos músculos que son muy pequeñitos, si no los cuidamos, se pueden lastimar, se pueden lesionar y eso se traduce en que aparezca una disfonía o una patología en la voz. ¿Qué hábitos son perjudiciales para la salud? No tener un buen descanso, el cigarrillo, las drogas, las bebidas blancas, no tener una buena hidratación corporal y vocal, todo lo que tenga que ver y está relacionado con el mal uso y con el abuso vocal, con conductas fonatorias que nos demanden un esfuerzo. Es muy importante tener en cuenta estas consideraciones o recomendaciones, mantener un buen ritmo adecuado de sueño, de descanso nocturno. ¿Por qué? Porque las cuerdas vocales son dos músculos, entonces cuanto mayor tengamos la posibilidad de descansar, vamos a recuperarnos y vamos a estar en mejores condiciones de hablar bien. Alimentarse de manera balanceada en cantidad y calidad, mantener una buena hidratación corporal, como mínimo 2 litros de agua, hablar pausadamente, intentando mejorar la articulación, limitar el uso del teléfono, eso demanda un esfuerzo vocal, intentar controlar el aire porque la respiración es el factor que hace que hablemos bien, la voz es aire, entonces si uno respira bien va a hablar bien. Evitar las tensiones en el cuello, en los hombros, controlar la posición de cómo es nuestra postura. Y esto es muy importante, no competir vocalmente tratando de sobrepasar el ruido ambiente. Evitar producciones forzadas de voz. Si uno está en un lugar con mucho ruido para mantener una conversación, yo tengo que elevar el nivel tengo que pasar el ruido ambiente para que la otra persona me escuche, con lo cual ya estoy forzando y esforzando mi voz. Evitar gritos si uno va a un recital, a una cancha de fútbol, a un estadio. Bueno, si un grito muy fuerte, lacerante, puede dar la posibilidad de que aparezca una patología vocal. Las patologías vocales más comunes son los nódulos, los pólipos, son como dos granitos que aparecen en las cuerdas vocales. También hay que tener en cuenta que en periodos de enfermedad, si estoy resfriada, si estoy con laringitis o faringitis, gripe, es mejor no hablar. Tener un descanso de las cuerdas vocales para no forzar la voz. Más allá de que uno sea o no un profesional de la voz, nuestra voz nos permite y nos posibilita comunicarnos. Entonces, seas o no locutor, cantante, docente, actor, actriz, tenemos que cuidar nuestra voz, porque es nuestra herramienta que nos posibilita comunicarnos, valga la redundancia. Entonces va más allá de que seas o no profesional de la voz. Y hay pautas de alerta cuando
uno está con una gripe o en un proceso alérgico, la voz va a estar más agravada, el tono va a estar más descendido porque hay un edema de las cuerdas vocales, están más congestivas. Esto cuando resuelve el resfrío o el proceso alérgico, uno recupera su voz. En caso de que esto no suceda, pasan 15 días y la voz uno no la recupera, es fundamental y es importantísimo concurrir al profesional que se ocupa, que nos cuida las cuerdas vocales y el oído, que es el otorrinolaringólogo, para que realice un estudio para chequear si nuestras cuerdas vocales están sanas o apareció alguna patología vocal. Cuando uno nota que hay algún cambio en mi voz, que me canso más, que empieza mi voz, el día vocal, la voz está bárbara y a medida que transcurre el día voy perdiendo sonoridad, no se me escucha, hablo, las personas me dicen que repita lo que estoy diciendo y uno registra que hay algo que está mal o que se fue modificando. Ahí hacemos consulta con el otorrino, ahí hacemos la consulta. Eso es muy importante. Y algún dato poco difundido, lo importante es la prevención y es el registro, ¿sí? Cuando uno escucha, siente que la voz está difónica, que me canso más, que no me escuchan, urgente consultar al médico, ¿sí? Y la voz está absolutamente ligada con las emociones, entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque estamos viendo un momento muy difícil del país y manejamos mucho estrés y eso puede incidir en nuestra voz y generarnos una patología vocal. Entonces tratar de no gritar, de no forzar, de no competir con los ruidos del ambiente, hidratarse mucho porque nuestra voz nos permite nuestra comunicación. Y es muy importante que estemos atentos a si hay algún cambio y que la cuidemos. Y como un dato también interesante, la voz es el músculo que demora en envejecer, uno de los últimos músculos que envejece. Entonces, si cuidamos nuestra voz, si hay salud vocal, vamos a tener buena voz durante mucho tiempo. La voz refleja nuestros sentimientos, la voz refleja nuestra personalidad, la voz refleja nuestra historia, todo lo que nos ha pasado y nos identifica. Busquemos siempre nuestra mejor voz y nuestra mejor manera de comunicarnos. Muchas gracias Sandra Sinkovsky por toda la información sobre los cuidados de la voz, lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer en esta primera entrevista de Colgadas.